Jornada.nk en Sinzacate, organizada por la empresa Grain de los ingenieros Alejandro Echegorri y Hernán Villegas. Comenzamos con el puesto donde hacía su exposición el ingeniero Roberto Peralta, especialista en plagas. Luego nos trasladamos a las parcelas de maíz, donde el ingeniero Roberto de Rossi y el ingeniero Javier Martínez informaban acerca de enfermedades, tanto en maíz como en soja. E igualmente nos detuvimos en la estación que atendía el ingeniero Luis Lanfranconi sobre malezas y la problemática de carryover. Y en cuanto a plagas, nos dejó datos para tomar en cuenta el ingeniero Roberto Peralta. Ingeniero Roberto Peralta, estamos entrando en los últimos meses de esta campaña 2025-2026 en maíz aquí en el centro y norte de la provincia de Córdoba, y te diría que de aquí hasta el momento de la cosecha, ¿cuáles son las previsiones, las precauciones que el productor debería tomar en materia de plagas? Y hoy el tema de plagas, lo que tiene que empezar a partir de ahora planificar para la que viene. O sea, hoy los cultivos es muy difícil que alguna plaga afecte en la situación que estamos hoy, ya a días de la cosecha. ¿Qué nos preocupa? Lo que es maíz, todo el mundo habla de chicharrita y el complejo de piroplasma, y lo que tienen que hacer es informarse qué va a pasar durante el invierno, qué va a pasar con la población, qué va a pasar con el maíz guacho, ver todo eso. Lo que es la parte de soja, es muy interesante que apareció acá en centro de Córdoba, porque centro norte podríamos decir, cerca de Montecristo, el picudo negro de soja. Ese es preocupante, porque ese inclusive hasta en R7, cuando la soja ya está casi madura, amarillenta, puede hacer daño. ¿Qué es lo preocupante? Cuando hace daño severo, el productor se da cuenta y llora, como lloramos todos, porque es terrible cuando hace daño severo. Lo importante es cuando el daño es muy leve y no se da importancia y no se detectó el lote, que ese problema que está hoy va a seguir siendo para las próximas campañas. Eso es lo más importante, detectar su presencia hoy para ver cómo vamos a manejarlo de ahora en más. El picudo negro de la soja, ese sí. Te estás refiriendo y haciendo hincapié. ¿Y cómo se lo detecta? Digamos, porque yo te escuché recién tu exposición frente a un grupo de productores, te hicieron varias preguntas y de repente hay como que hay más de un picudo, más de un tipo de picudo. Sí, los picudos problemáticos que hay, principalmente que están en el NEA, son tres, que es Promecop, Sternecus y este que es Rhizomatus. El que apareció en Córdoba es Rhizomatus, que es el más dañino de los tres. Cuando uno habla con la gente que tiene mucha experiencia de Tucumán, de Obispo Colombre, grupos CREA de allá, siempre dicen, de los tres, el más difícil de manejar y el más complicado fue Rhizomatus, que es el que cuando nace, porque los otros hacen daño en la planta, le hacen daño en el tallo, pero este Rhizomatus, el adulto pone un huevo en la vaina y la larva come toda la semilla por dentro. Entonces es incontrolable la larva. Entonces hay que ver cómo uno maneja la población de adultos para que haya menor daño. En eso se puede hacer controles sobre los adultos, pero siempre siguen emergiendo desde el suelo, van saliendo después de que hay una lluvia, van naciendo distintas camadas de adultos que van saliendo. Ahí es donde se vuelve tan problemático él en su manejo durante la campaña. El productor lo que puede hacer hoy en Córdoba es tratar de ver si ve daño o no en vaina, que se ve el grano comido y se ve una larva blanquecina que está comiéndolo. Otra forma de verlo es cuando uno ve en el lote todas las hojas que se está entregando, se está amarillando y algunas plantas están verdes. Las que están verdes es porque tienen las vainas comidas. Entonces le cambió la relación fuente-destino a la planta de soja y queda verde. Entonces uno va a sospechar y puede ir a buscar el daño ahí para detectar el lote. Entonces es muy importante que los técnicos y los productores estén muy atentos a eso para ir marcando las presencias y ir planificando el manejo. Porque justamente es una plaga que va a quedar en el lote y de acuerdo al manejo que yo hago a lo largo de los años voy a tener mayor o menor problemática de él. ¿Y de qué manera se lo controla? Control químico es fácil de controlar, no es difícil. El tema es cómo manejamos la población a lo largo del tiempo. Uno habla con los que más experiencia tienen en el tema, que son los tucumanos, y te dicen, mira, el mejor insecticida es el maíz, justamente la rotación. O sea, lo que más favorece esta plaga es el monocultivo de soja. Si yo quiero tener mucho esta plaga, hace monocultivo de soja. Entonces la rotación del maíz lo que hace es cortar el ciclo. No es que no vas a tener la plaga, va a desaparecer, sino es que vas a tener poblaciones mucho más bajas en la próxima soja para que sea más manejable.
Entonces, si queremos evitar que explote, siempre respetar la rotación legumbre y gramínea, es lo que se plantea. Obviamente maíz es nuestro número 1, sorgo también es parte de la rotación, pero mantener eso. Cuando yo después sobre la rotación veo la población que voy teniendo y voy con un muy buen monitoreo a ver cuándo eventualmente hago un control químico. Respecto al maíz, ¿la campaña nos deja alguna alerta? Sí, tenemos una población base más alta, pero si recordamos el año más severo, que fue la antecampaña de Dálvulus, había una población mucho más alta y la siguiente no existió. Entonces, no te dice mucho que esta población es más alta, sino cómo se va a desarrollar durante el resto del invierno. Si tenemos un invierno con muchísimo frío y sin maíz guacho, va a caer a valores bajísimos. Vamos a lo contrario, no tenemos un invierno frío y dejamos maíz guacho en los lotes, en el sector, y vamos a tener esta población alta, mucho más alta. Entonces hay que seguir viendo la película y seguir estando muy encima día a día con esto. Desgraciadamente no queda otra. Y aparte de la chicharrita, me preocupa Spodoptera. Spodoptera maíz, que es cogollera, la uva de cogollera de maíz, porque ya hubo reportes de eventos transgénicos que tienen muy buen control, donde han empezado a tener fallas. No se puede hablar de resistencia, pero sí que no tienen mismos controles, no aquí en Córdoba, pero sí en zona de Santa Fe y Chaco, lo cual sabemos que ya cuando la tecnología cerca empieza a mostrar que no tiene la performance de control que tenía en el inicio, y es para decir esto va a empezar y no para desgraciadamente el avance hacia resistencia. Me preocupa mucho porque es una plaga que está en toda la región maicera de la Argentina, obviamente la zona norte más agresiva que la zona sur, pero que si no está el control de los maíces transgénicos, la falta de monitoreo en algunas zonas va a pasar factura. ¿cuál sería el control para frenar o para prevenir esa situación? Y hoy desgraciadamente no la tenemos, porque es el refugio, hacer refugio, que tampoco lo evita, sino el refugio lo quiere decir tratar de retardar la resistencia. Y como hacemos el manejo, como sembramos maíz, es una práctica es una problemática que no se va a detener. Hay que ser sincero, va a seguir avanzando. Entonces hay que estar atento al monitoreo. La parte buena que sí, los semilleros están todos trabajando en nuevas tecnologías para su protección, pero va a tardar en salir. Me refiero a protección desde la genética. Mientras tanto, no queda otra que estar muy atentos, seguir monitoreando y a manejarla como la manejamos antes de tener la solución transgénica.